Iniciar. Vamos a comenzar. Hoy la enseñanza es súper corta. Es más corta que la de la semana pasada, pero me encantó. Porque es que si empezaba la otra parte, pues no nos alcanzaba. La otra es muy larga. Muy bien, entonces hoy vamos a ver una palabra que es esta palabra que se llama primeramente, que es la palabra que está en Efesios 1:12 y Welsh la designa este versículo como la esperanza primaria. Entonces, Efesios 1:12 nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Mm? Entonces, aquí vamos a explicar de qué se trata esta palabra primaria, primeramente. La palabra confianza, vamos a empezar por esta palabra confianza, denota tranquilidad, seguridad, crédito y tan solo en un muy secundario sentido se emplea por esperanza. Esto podemos observarlo si interponemos la palabra esperanza en un hecho de confianza o en el oficio de un depositario. La confianza se conecta con una antigua palabra que significaba permanecer en lo verdadero. La palabra confianza, que es esperando, se emplea en la versión autorizada para traducir dos palabras griegas, que es peito, que es persuadir, y el piso, que es aguardar. ¿Mm? Entonces, en Romanos 15, 12 y 13 tenemos lo siguiente. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tenemos tanto en estos dos versículos el verbo como el nombre, juntamente, donde leemos los gentiles esperarán en él y el Dios de esperanza, mientras que el verbo, el piso, se traduce más veces por confiar que por esperar. Y el nombre Elpis, en cambio, se traduce 53 veces por esperanza. Y una sola vez se traduce como fe. Esta única excepción se halla en Hebreos 10:23, que lo leemos acá: mantengamos firme sin fluctuar la profecía de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió, o él es el que prometió. En la versión autorizada, la profesión de nuestra fe, y en la versión revisada se traduce como la profesión de nuestra esperanza, que esta es la versión que tiene la Reina Valera 1960. Ahora bien, la palabra que se emplea, esta palabra que se emplea en Efesios 1:12 es una palabra compuesta, que es la palabra pro el piso, ¿sí? Siendo que pro se traduce en la versión autorizada como primera. Sin embargo, aunque pro aparezca 48 veces en el Nuevo Testamento, en ningún otro caso se traduce del mismo modo en la versión autorizada. En este orden de ideas, la Companion Bible resume del siguiente modo el significado de la palabra pro, Entonces, pro tan solo gobierna un caso que es el genitivo. El genitivo denota una posición que está en vista o delante de algo en tres formas. La primera forma es en la forma de lugar. Por ejemplo, en Santiago 5:9, que dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Esto es de lugar, está delante de la puerta. La otra forma es de tiempo.
el ejemplo está en Mateo 5:12, donde dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O por superioridad, que es un ejemplo en Santiago 5:12, que es, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Sobre todo, pero sobre todo, ¿sí? Eh, entonces, así como esta preposición pro indica lugar, tiempo y dignidad, así ocurre cuando se utiliza en combinación con otras palabras. Entonces, el uso de pro con otra palabra, ¿sí? En el caso de dignidad, en esta forma de dignidad, que es posición, dignidad o superioridad, los usos serían de esta forma. Entonces está la palabra compuesta o la preposición más una palabra en combinación con una palabra como esta que dice pro hecho mai, que es mejor, ¿cierto? Es la palabra en español, la palabra mejor. El ejemplo en Romanos 3:9 es que pues somos nosotros mejores o pro hecho mai que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. También está la palabra pro ego mai, que es preferido. Está en dos sentidos, ¿cierto? En procrima y pro ego mai. Y el uso está en Romanos 12:10, donde dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Acá está el uso. La otra palabra compuesta es procopto o procope, que es provecho y ventaja. Está en 1 Timoteo 4:15, donde dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces acá tenemos esta preposición pro con otras palabras compuestas y ahí en el sentido de la tercera forma, que es posición, dignidad o superioridad, que esta forma es la que se aplica a Efesios 1:12. Entonces, Colosenses 1:17-18 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra antes de todas las cosas, comienzo y primogénito, no tan solo dicen respecto a tiempo, ¿sí? A tiempo, en la forma pro de tiempo, sino especialmente a la forma de dignidad, dignidad, para que en todas las cosas tenga la preeminencia. Es decir del cuerpo único que nosotros, los que primeramente esperábamos, eso significa que la esperanza de estos creyentes no aparece durante los hechos, no tiene lugar, allí no se halla, ¿sí? Allí no se halla. Hasta que no se llega a los límites dispensacionales de Hechos 28. La esperanza de Israel fue siendo prioritaria hasta Hechos 28:20. Si creemos, como muchos creen, que aquel nosotros de Efesios 1:12 se refiere a una específica compañía, esto es, los creyentes judíos, y el vosotros del versículo 13 se refiere a la de los gentiles, no se le anula el argumento, su lógica conclusión. Pues así afirma que las palabras bendito nosotros, nosotros escogidos, nosotros tenemos redención, nosotros hemos obtenido en los versículos precedentes, son también exclusivos para el creyente judío. Entonces, digamos que acá hay que tener mucho cuidado
porque bien sabemos nosotros de todos los estudios que hemos hecho que esta esperanza que era de Israel fue la prioritaria hasta Hechos 28:20, pero no tenemos que confundir esta palabra primeramente, ¿sí? Como viéndolo como si esta esperanza de Efesios 1:12 ya se hubiera dado antes, ¿sí? Porque se tiende a interpretar de esa forma. Entonces, tenemos que estar convencidos entonces que el significado del apóstol tan solo puede ser discernido si percibimos que la palabra pro se emplea para indicar prioridad de posición o dignidad. Y así es el cuerpo de Cristo. O sea, quiere decir que esta palabra primeramente esperábamos en Cristo, esta palabra primeramente, es la palabra pro que se emplea para indicar posición o dignidad, que es una posición más alta y que difiere completamente de lo que estaba sucediendo antes hasta Hechos 28:20. Entonces, como les dije, esta enseñanza es una enseñanza la más corta yo creo que hemos tenido de este libro de Efesios, haciendo Welch un énfasis en esta palabra, primeramente esperábamos en Cristo o la esperanza primaria, que es como, digamos, la esperanza única del cuerpo único de Cristo, pero que esta palabra en su profundidad tiene un significado muy grande en cuanto a su posición y a su dignidad, porque es el cuerpo único de Cristo. Por tanto, cuando se estudia en profundidad, pues difiere completamente de esta esperanza de Israel que era la prioritaria antes de Hechos 28:20. Esta enseñanza la dejé hasta acá porque la próxima clase pues va a ser, digamos, el próximo tema es largo, es un poquito más largo y no valía la pena dejar dos enseñanzas unidas, una corta y una larga, porque no nos daba el tiempo. Entonces, pero lo bonito de esta palabra, la esperanza primaria, es precisamente la posición y la dignidad que tiene, que es lo que se rescata de este estudio de la palabra, de la preposición, ¿no? De pro. Entonces, bueno, eso era el tema que les iba a compartir hoy. Entonces, me gusta porque tiene, digamos que tiene mucha concordancia pues con lo que estaba hablando Juan, de la palabra ek. Entonces, si nosotros nos fijamos, siempre van a haber cosas que van a sobresalir o resaltar para este cuerpo único. Y eso magnifica absolutamente todo este supremo llamamiento, ¿no? Lo magnifica, es sublime, como lo que vimos la vez pasada de la herencia, ¿no? Que nosotros somos la herencia de Dios. Entonces, la próxima clase lo que voy a hacer, ya casi terminamos ese tramo de Efesios que va del 3 al 14. Yo voy a hacer un pequeño resumen para que saquemos las palabras más importantes que hemos visto en esta primera parte y podamos tener un resumen, un consolidado de todo lo que hemos visto, porque lo que ha hecho el autor de este libro de Efesios es coger palabra por palabra y magnificarla o profundizarla para nosotros entender más. Pero a veces cuando uno se adentra, como que se pierde un poco del mapa de dónde va. Entonces, la próxima clase vamos a hacer un mapa conceptual, vamos a hacer un cuadrito sinóptico para que podamos entender en dónde vamos. Hemos visto la obra del Hijo, hemos visto la palabra herencia, ahora estamos viendo la palabra primeramente. Entonces, es como tener eso claro en nuestras cabezas, que cada vez que vemos estas palabras lo que hacemos es magnificar y cada vez sobresalta nuestro llamamiento, sobresalta este cuerpo de Cristo ante todo lo que está en la palabra de Dios. Entonces, bueno, les dejo la palabra a ustedes si quieren complementar Eh, sobre el tema. Hay una cosa importantísima respecto a este tema de preeminencia y me llamó mucho la atención porque
en los estudios, pequeños estudios que nos ha enviado Juan, hay una enseñanza que se llama también el primer lugar. Y pues obviamente otras muchas enseñanzas. Y yo estoy, o sea, veo que en todas estas enseñanzas el primer lugar, la preeminencia, todo este tema se enfoca también en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pienso yo? Decía, bueno, Padre, a ver, obviamente yo lo entiendo como perteneciente al cuerpo, pero también porque, como decía Juan en algunas, nos ha dicho, hemos compartido en las reuniones, como nos ha dicho Juan en algunas oportunidades, ese nombre no está ni siquiera nombrándose en este momento en el mundo. Cristo, Jesucristo, no, se está pasando todo por encima, o sea, no, no, no es en este momento como, no lo tienen ni como mediador, ni como absolutamente nada, o sea, es como olvidado, como nada, y se siente, simplemente se siente lo que nosotros vemos. Y en estas enseñanzas, que además yo pues decía, compartía con Juan, que han sido verdaderamente un gozo para mí porque son pequeñas cosas, además que son muchas de autores desconocidos, que bueno, pues no es como la importancia de esto, pero pues es algo también muy llamativo. Y son esas, como ese contraste que hace el Padre de todas las cosas que nos está dando a conocer a nosotros y profundizando en este momento, y nos llena de gozo porque pues por todo lo que estamos pasando, obviamente, las tribulaciones o este mundo de lágrimas y bueno, todo lo que nos pasa día a día, esto simplemente nos ayuda a reforzar verdaderamente la posición que tenemos, cómo la hemos ganado, conocer más profundamente cada uno de estos planes del Padre que ha hecho a través del tiempo. Y efectivamente, ese primer lugar que tiene nuestro Señor Jesucristo, como dice en Colosenses 1:18, que empieza precisamente esa enseñanza que dice, para que en todas las cosas tenga Cristo la preeminencia. Entonces aquí en ese estudio pues habla obviamente de Juan cuando inicia con el verbo y el verbo era Dios y bueno, todo esto. Y entonces ahí es donde uno dice, ahí es donde nosotros entendemos que, que aunque no podamos ver al Dios invisible, podemos regocijarnos de que Él envió a su Hijo y que a través de Él fue que se vio al Padre, que podemos ver al Padre, gozar del Padre. Y tener nosotros esa preeminencia o ese lugar ahí puesto a nosotros como hijos del Padre, nos hace, nos da la grandeza para nosotros seguir, o la fuerza para nosotros seguir adelante, porque muchas veces, a veces podemos cansarnos, no la palabra cansarnos, o de saber que estamos aquí y poco a poco nos podemos ir envolviendo, nos puede ir envolviendo el mundo. Y debemos siempre tener presente ese primer lugar, esa preeminencia, todo esto que tenemos que visualizar allá arriba y también tener el modelo o el ejemplo que nos da esa palabra para nosotros caminar también con ese modelo y ese ejemplo que nos da la palabra, como nuestro Señor Jesucristo, como primeros, como preeminencias. Obviamente no podemos ser como en esa perfección que era Él, pero sí nosotros poderlo hacer porque, porque a veces tomamos esas cosas como muy a la ligera, eh, muy a la ligera, como que el pecado puede ser algo normal, o el pecado me refiero a las cosas que uno puede llegar a ser como con ese cuerpo natural o como persona natural,
de que si lo hacemos, finalmente ya tenemos ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, ya, ¿qué interesa? No. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado al momento nosotros de estar caminando con pies bien, bien firmes en este mundo, porque hay muchas cosas muy sutiles que nos pueden envolver y pues simplemente Pablo nos dejó bien clarito cuáles son también esos modelos y esos ejemplos. Pero volviendo al tema, realmente no sabía cuál era hoy como la enseñanza específica y le doy solamente gracias a Dios porque es el tema que cae perfectamente como anillo al dedo de todas estas cosas de las que estamos viendo y que el Padre a través del Espíritu obviamente nos está dando a conocer. Sí, es verdad que bueno, porque vemos la unidad del Espíritu que nos está llevando a todos al mismo sitio. Que vemos, Efesios es, como ya hemos repetido muchas veces, la dispensación del misterio, que es un misterio, no es más que un secreto que lo ha guardado nuestro Dios todo el tiempo, no se puede encontrar en parte ninguna, hasta que se lo da a revelar a Pablo, y por eso en Filipenses, que es otra de las epístolas escritas desde la prisión, donde nuestro Dios y Señor Jesucristo encerró a Pablo para que se dedicase a darnos a conocer ese misterio, pues dice Filipenses que para que aprobemos lo mejor, que en algunas traducciones dice para que veáis las cosas que difieren en este secreto de las anteriores que están reveladas. No puede contradecir nada de lo que está anteriormente escrito, pero sí que hay cosas nuevas. Por eso se llama el gran secreto. Eso mismo, y eso es lo que estamos viendo, las cosas que difieren. ¿Y por qué? Porque hacen parte de esta compañía muy selecta y especial que se llama la Iglesia del Cuerpo. Así es como la denominan las Escrituras. No debemos y no nos estamos nunca saliendo de lo que está escrito. La Iglesia, que es su cuerpo, es una compañía nueva revelada en este secreto y que tiene estas diferencias con las demás que estamos viendo. Es verdad, en cuanto a primogénito, como se le dice al Señor Jesucristo, primogénito, bueno, pues una gran parte dice fue el primer ser creado por Dios. No, no es cierto, ni mucho menos. La palabra primo, de primero, la utilizamos todavía en castellano para decir el primer ministro, y no significa que haya sido el primero en obtener el cargo, sino hemos tenido muchos más primeros ministros. Lo que tiene que ver es con dignidad. Eso es lo que significa. Además, ese versículo que ha estado Sara diciendo, en las versiones inglesas está en presente, los que primeramente esperamos en Cristo, en el cual también vosotros, o sea, perfectamente partícipes de lo mismo, de ese primer, ¿ok? Primer espera, la primera esperanza, la que además es, o sea, se compagina con lo que dice, o sea, cuando dice el apóstol, para que vosotros sepáis cuál es la esperanza del supremo llamamiento.
Si hay un supremo llamamiento es porque hay otros llamamientos por debajo, pero no el supremo. Esto es lo que el día pasado, Sara, me gustó mucho que dijese que aquí ciertamente hay que tener este cuidado, por eso estos hombres escudriñaban el uso de estas palabras para ver efectivamente lo que significaban. Y entonces tenían una idea muy clara, haciendo también las estructuras, exactamente cuál es el significado que el Espíritu Santo le dio a sus palabras. Esas son ciertamente las que nos producen un consuelo maravilloso, nos hacen ver la perfección de nuestro Dios y cómo colocó cada palabra, igual que sus estrellas, es totalmente perfectas en su sitio adecuado. Esto solo lo puede hacer el Espíritu, porque claro que nadie que no sea espiritual, que no tenga esa relación de comunión con nuestro Dios, pues podrá ver estas cosas esenciales. Él mismo las esconde, él mismo las guarda, para que ciertamente solo aquellos que tengan esa comunión personal con él, pues vayan distinguiéndolas, como las vamos distinguiendo. Es hermoso, como esa palabra también tiene que ver con proseguir. Curiosamente, el último versículo, antes de juntarme con vosotros en la reunión, estaba escribiendo en la versión revisada aquel versículo, estoy hablando del premio y de cómo hay que distinguir el premio, la recompensa, la corona, hay que distinguirlo de la resurrección y hay que distinguirlo de la esperanza. Cada llamamiento tiene su esperanza, cada llamamiento tiene su resurrección, cada llamamiento tiene su premio y corona. Esto es precioso porque yo me hacía un jaleo enorme, entonces el premio es salir en la primera resurrección. No, resurrección, ciertamente todos los redimidos de nuestro Señor Jesucristo van a tener resurrección. Pero justo como dice Corintios, cada uno a su debido tiempo. Esto es lo hermoso, cada uno a su debido tiempo. Y ahí entonces es que vamos viendo por las diferencias que nos dice Filipenses que tenemos que tener el espíritu para que vaya haciendo el juego de una espada que va dividiendo sus cosas. Vamos viendo exactamente cuáles son las que nos caen a nosotros. Y ahí es que descubrimos ciertamente cosas como que nuestras bendiciones son todas espirituales y están en los lugares celestiales. ¿Entendemos cuáles son estas bendiciones espirituales? La verdad es que no. Nosotros no podemos. No podemos. Solo con la comunión en el Espíritu es que nosotros vamos viendo, pues que tiene que ver con los frutos del Espíritu, es decir, los frutos del Espíritu tiene que ver con la palabra espiritual, por tanto, bendiciones espirituales, por supuesto que tienen que ver con características de estos frutos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la creencia, la fe, la mansedumbre y la templanza, el dominio propio. Y todas estas cosas están por encima de lo que esos conceptos los utiliza el hombre. Están por encima, o sea, por eso es que hay una palabra amor, que ni tan siquiera los escritores clásicos griegos la utilizaban, que es para el amor de Dios, ágape. Hoy se utiliza esta palabra ágape como un banquete, delicioso, y de cosas exquisitas, llenas, repletas. Bueno, no es malo, porque ciertamente es
el alimento de Dios, como él dice, yo soy el pan del cielo. El pan se coloca como una figura literaria por la cantidad de alimento con que nos nutre nuestro Padre. Y esto es hermosísimo, porque ese amor lo envuelve todo y es como un banquete, ¿por qué no? Es decir, podemos también utilizar esa figura de un verdadero banquete en la palabra del amor, el amor de Dios. Sin embargo, como vemos, sobrepasa nuestro entendimiento, y esto es lo que dicen las Escrituras, esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y esto lo embebe todo. Esta característica, este fruto del Espíritu, que es el amor, debe embeberlo todo en nuestra relación con el Padre. Dios es amor. Esta simple frase que cualifica a nuestro Padre en todos sus títulos, en todas las maneras como Él se nos muestra, hay por detrás una riqueza superior a la que utiliza el hombre en estos conceptos. El amor de Dios, la paz de Dios, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Okay? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice nuestro Dios. Todas estas cosas nos ayudan a ver la parte espiritual de esta paz de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos vestimos en Cristo, ciertamente la paz de Dios tiene que gobernar en nuestros corazones. Y no es una paz como el mundo la da, no es una paz como dan los medicamentos, no es una paz como la que procuran los hombres, acabar con las guerras, que nunca acaban. No es una paz como la que conocemos a través de las drogas o a través de los comprimidos. ¿Por qué? Porque eso tiene un principio y un fin. Sin embargo, la paz de Dios gobernando en nuestros corazones es algo mucho más sublime. Y esto tiene que ver, aunque no entendamos cuáles son las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, sabemos que tiene que ver con estos conceptos que nos va explicando el Espíritu en nosotros. El gozo, por ejemplo. El gozo, ¿cómo podemos entender que Pablo, sufriendo aquellas persecuciones y aquellas tribulaciones, consiguiese cantar cuando estuviese preso en la cárcel? ¿Cómo podía soportar? ¿Cómo le pide a los filipenses regocijaos? Otra vez os digo que os regocijéis en el Señor. ¿Qué significa? Que si nosotros nos vestimos de Cristo, hay un gozo permanente en nosotros que se sobrepone a cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Esto es lo hermoso, y claro que esto produce lo que estaba hablando Sandra, de una manera de comportarse, una conducta, una manera de vivir. ¿Por qué? Porque dejamos las cosas que son nuestras de nuestro primer nacimiento y al menos un rasgo suyo comienza a florecer en nosotros. Y comienzan a florecer estas cosas que son prioritarias en Cristo. En Cristo. Esto es lo hermoso, esto es lo que hace de nuestra manera de andar que sea algo efervescente, que sea algo no religioso, sino real, tangible, más tangible que las cosas de los 5 sentidos, porque son las cosas divinas, son las cosas espirituales. Ahora estaba en uno de estos artículos que he hecho, ha sido precisamente porque en el tiempo de estos hombres, tal vez en nuestro tiempo no, pero en el tiempo en que estos hombres escribían y en las sociedades donde ellos vivían, había, digamos,
un deseo por conocer las cosas del Padre. Yo creo que, según las Escrituras, a medida que el tiempo fuese pasando y que estuviésemos más cerca de los juicios, se iría enfriando el deseo de la gente. Es decir, se iría enfriando. Muchos irían abandonando esta hambre por conocer las cosas de nuestro Dios. Y en su tiempo sí que había grupos que hacían críticas no en el sentido solo negativo de la palabra crítico, como todo, como decía el doctor Bullinger, nuestro vocabulario se va degradando con el paso del tiempo y siempre de bueno a peor, es decir, el significado de las palabras se va degradando, pero crítico no tiene por qué significar lo que hoy tenemos el concepto de una disputa acalorada acerca de las escrituras, que también las había. Pero no, el crítico simplemente es aquel que hace una exposición. Se puede decir que eran expositores de la palabra. Y claro que había muchísimos expositores que en su tiempo decían que en la resurrección, pues que nadie iría a ser reconocido. Y uno de estos artículos que acabo de enviar es precisamente si habrá reconocimiento de cada uno en la resurrección. Y es precioso. Es precioso y cómo demuestran que por supuesto vamos a ser conocidos como somos conocidos ahora. Y sin salirse de las Escrituras, viendo, por ejemplo, lo que sucedió con Lázaro. Lázaro murió y Lázaro fue resucitado. Y Lázaro, genial, porque reconoció a su hermana, a sus hermanas, reconoció a los que estaban presentes y los que estaban presentes reconocieron perfectamente a Lázaro. En la crucifixión de Jesucristo, cuando él murió, hubo muchos que salieron de los sepulcros. Y en ese tiempo dice que se presentaron en la ciudad santa y fueron reconocidos. ¿Cómo no vamos a ser reconocidos en la presencia de nuestro Dios? ¿Cómo podríamos ser recompensados o recibir la corona si no recordásemos lo que nosotros hacemos en nuestro día a día con el Espíritu de Dios? Sería imposible. De hecho, lo más maravilloso que vamos a tener es que nos vamos a reconocer cuando estemos en el Bema con nuestro Padre Celestial y cuando comencemos ciertamente. ¿Qué es lo que les hace suponer a estos críticos del tiempo, de estos hombres que escribieron este artículo y que demostraron perfectamente por las Escrituras que todos nos vamos a reconocer? ¿Qué les hacía pensar que no podríamos ser conocidos? Precisamente porque pensaban que un cuerpo espiritual era algo como nada, era como el éter, era como algo invisible. El cielo de esta gente era como telarañas y cosas vacías y cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Y es ciertamente como piensan muchos, no comprenden que las cosas en los lugares celestiales deben ser más que maravillosas. Y ciertamente con los ejemplos que tenemos de la gente resucitada, como era el caso de Dorcas, como era el caso de este Lázaro, efectivamente, claro que reconocieron a las personas y igualmente seremos nosotros reconocidos. Es maravilloso. De manera que lo espiritual es más tangible que los 5 sentidos.
Y ciertamente vamos siendo cada vez más espirituales, en el sentido de que Cristo es el que se está formando en nosotros. Y esto es ciertamente lo que está haciendo de una manera natural que nos vayamos desprendiendo del mundo. Y qué hermoso, porque como se estaba diciendo antes de entrar en la reunión, el último versículo que escribí, porque está tratando sobre la resurrección, lo espero enviar mañana y que lo podáis leer porque es maravilloso, donde también viene muy bien explicado cuál es nuestro premio, cuál es nuestra corona, cuál es nuestra resurrección prioritaria, de la más sublime de todas ellas. Pues estaba en aquel versículo hablando acerca de la recompensa, diciendo que está muy claro, si nosotros hemos hecho en un momento de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, si morimos habiendo hecho ese reconocimiento, para que juntamente vivamos con Él. Y la versión revisada inglesa tiene ahí un punto, haciendo muy clara la distinción que no se ve tan bien en la Reina Valera, y es, después de ese punto y seguido, y si, la traducción Reina Valera dice, y si soportamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La traducción es, la traducción revisada, inglesa, dice, y si perseveramos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, vivir con Él es una cosa, reinar con Él es otra. Y ese reinado comporta todo el milenio. Asimismo, es así de sencillo. Y todos los demás, redimidos saldrán después del milenio y vivirán con Cristo. Qué bonito, porque no os imagináis la cantidad de vueltas que yo le di a todo esto y no lo comprendía. ¿Por qué? Porque teníamos conceptos asumidos enseñados por los hombres. Y ciertamente pensábamos que en la venida de Cristo todos iríamos a ser resucitados. Y que aquí no importaba lo que hiciésemos porque todos tendríamos lo mismo. No, porque si no la palabra no se entiende, no se comprende en absoluto. Vuelvo a decirte, esta espada del Espíritu que es muy aguda, nos va separando lo que es resurrección, nos va separando el orden de cada una de las compañías cuando va a ser resucitada, nos va separando la esperanza, que unos van a gobernar con Cristo en la tierra, otros en la Jerusalén celestial, que son los vencedores, y otros del gran secreto en el supremo llamamiento van a reinar con Él en los lugares celestiales. Esto es precioso. ¿Ok? Y después tenemos exactamente eso mismo. Nosotros no perdemos nunca la esperanza. Nosotros no perdemos nunca la resurrección. Lo que sí que podemos perder es ese premio. Y es salir en la primera resurrección. O como dice Hebreos, la mejor resurrección. ¿Okay? Prioritaria. Y aparecer, sin embargo, en la resurrección con la misma esperanza que recibiste, pero después del milenio. Eso es. ¿Quién va a estar en, como él dice, no juzguéis antes de tiempo, no digáis, quién, Dios los conoce, pero ocúpate tú en tu salvación? ¿Y qué te dice? ¿Quién va a estar allí? ¿Quién va? El que persevera
en Cristo. Y esto lo puede hacer cualquiera. Y esto es lo que está escrito. Y aprendemos a no ir más allá de lo que está escrito. Y esto es sencillo para todos. Puedes decir, no, porque yo no conozco, nosotros no conocemos nada. Nosotros estamos en la misma posición que el más ignorante de los cristianos. Y ya hemos dicho efectivamente que mientras más ignorantes somos, más puede llenarnos nuestro Dios si tenemos el vacío delante de Él y la humildad y mansedumbre de vestirnos en Cristo. Y ciertamente el vestirnos en Cristo no es que continuamente estemos a ser llenos de información y de doctrina y estemos aprendiendo. No. La mayor parte del tiempo es el amor embebido de la presencia de nuestro Padre. Eso es, que sobrepasa nuestro entendimiento, porque es espiritual, porque viene de Cristo, porque no tiene que ver con nosotros, viene de Él, nos lo va haciendo reconocer, nos lo va haciendo sentir como el oxígeno que respiramos, y a partir de ese embebido de amor que viene Cristo, la paz, el gozo, la benignidad, el amor por todo, pero todo, el recostarnos, como él dice, sentados a la diestra del Padre, recostados como estaba Juan en la última cena, igual. Todas estas cosas son cosas muy sencillas. Después, por supuesto, en cada cosa que nos va mostrando de las Escrituras vamos viendo su perfección, pero el que se engrandece es Él. Nosotros, al contrario, decrecemos en la carne. Esto es lo mejor, por eso deseamos que acabe su obra en nosotros, porque bien nos cuesta cargar con este hombre viejo, que se despista, que se va, que se viene, pero de alguna manera perseveramos en Cristo y ciertamente las cosas van como Él dice, no somos de los que retroceden para perdición de la recompensa, sino que perseverando en Cristo somos de los que van enfrente a madurez, a perfección. ¿Cuándo vamos a obtener esa perfección? En el cuerpo resucitado. Pero no deja de ser un crecimiento en Cristo en nuestra vida personal. Esto es maravilloso y no hace falta tener el conocimiento. Basta tener el deseo, la predisposición de vestirte en Él por la fe sola. Por la fe sola. El justo por la fe vivirá. En otro de estos artículos que he estado enviando, se nos explica cómo ciertamente nuestro Dios sabe que no hay más que confusión en nosotros. Y está así escrito en Habacuc. Hay unos versículos que él dice, o en Job, ¿podremos conocer las cosas de Dios desde el principio hasta el final? Claro que no. En absoluto. Pero en esos versículos termina diciendo, el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y esta fe no es de vosotros, sino que es don de Dios. Esto es maravilloso. O sea, ni tan siquiera tú tienes que hacer esfuerzo para tener fe, sino que o tienes la fe de Cristo, vistiéndote de Cristo, o no la tienes. Así de simple. Los discípulos decían que querían que aumentase la fe. Y Jesucristo no les dijo ni que les iba a aumentar la fe ni que no, sino si tuvieseis fe como un grano de mostaza, porque o tienes o no tienes. No hay más. No hay más. A nosotros los hombres nos enseñaron, si tú
no prosperas es porque no crees. Si tú tienes una enfermedad es porque no crees. No es verdad. Claro que creemos, o sea, en el sentido de que para Dios es todo posible, pero nos fiamos en su misericordia, no en nuestra capacidad para sanarnos, por nuestra creencia. Si eso fuese así, sería como los hindús que andan por su concentración y no funciona. Eso es un engaño del adversario. O tenemos la fe de Cristo y por Cristo y en Cristo, o no la tenemos. Y te puedo decir que es mucho más sencillo de lo que hemos imaginado muchas veces, ¿no? Esto lo digo porque hemos podido estar viviendo como yo, 40 años, haciendo esfuerzo por creer y pensando que siempre me quedaba corto. Y ahora tengo que creer, ya os he contado esto, una vez tuve una ciática horrorosa, o sea, una cosa impresionante que duró pues muchos días hasta que me pudieron operar de urgencia, pero estaba todo ocupado y tuve que esperar como 15 días. Además, me pasé 15 días sin poder dormir porque la peor posición era estar tumbado. De manera que tenía que estar en pie. La única cosa que me consolaba un poco era la bañera llena de agua caliente y allí me metía. Pero aún así, en 15 días perdí más de 10 kilos, porque hasta lloviendo salí yo a la calle arrastrando la pierna y en ese tiempo creía que era mi creencia y que Dios no me sanaba porque no me faltaba la creencia. Y entonces algunas veces me ponía a correr, diciendo, actúa como si ya estuvieses libre. Mucho más sufría. Otras veces me recuerdo una vez que ya no podía más, entonces me comencé a hacer como un masaje de mucha fuerza en el sitio donde me dolía. Y parecía que estaba mejorando y ahora ya me estoy librando, ya tengo creencia. Cuando dejé aquello, agravé la situación como a doblar. Es decir, yo estaba desesperado, yo estaba hecho polvo. Bueno, pues hubiese sufrido exactamente igual hasta que me operaron, creo yo, porque hay una debilidad en el cuerpo, así, simplemente yo no sentía ni tenía ningún resultado. Y le doy gracias a Dios que me operasen. De tal manera estaba que si me cortan la pierna, le daba gracias a Dios. Imaginaros, era una ciática. El médico decía que era el peor dolor que podía existir. No había un dolor de diente, no había un dolor de oídos, no había nada que se pareciese. Ese realmente era lo peor. Pero qué miserable fue pensar que era yo que me quedaba corto por la falta de creencia. Hoy no. Gracias a Dios, mi Dios me ha librado de todo eso. Soporto, permanezco en la misericordia de nuestro Dios. Es cierto que cuando fui operado nunca más me acordé y lo veo todo como pasado y como imagino que Dios pasó conmigo todo aquello, ¿no? Pero no tengo ningún problema con ninguna enfermedad, con ninguna cuestión. Tú sabes, Dios. Tú me conoces, tú conoces cada uno de nosotros, de nuestro organismo, mucho mejor que un médico, mucho mejor que cualquiera. Es decir, que sea tu voluntad. Si perseveramos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice el apóstol, estoy convencido que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Estas cosas nos pueden consolar en esos momentos, de manera que esto se vuelve una tribulación momentánea. Todos sabemos que hay momentos muy duros en nuestra vida, como para que alguien encima nos diga, es que no tienes creencia. Si no, Dios te sanaba. Fíjate, y vivimos
como verdaderos pordioseros, buscando creencia, y es estúpido. Si fuese tan complicado que nosotros hiciésemos la creencia y ahora vaya su... No, no. ¿Quieres aumentar la creencia? Aumenta el conocimiento de nuestro Dios, del amor de nuestro Dios, de la paz de nuestro Dios, del gozo de nuestro Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento. Va mucho más allá. Y esto es lo precioso. Y es como decía, y me encantó Sara, ¿no? Hacemos este escudriñar porque le vamos viendo un poco de la esencia que tiene por detrás. Es verdad, está hecho con mucho respeto, con amor, porque es Cristo en ellos, sin salirse de las Escrituras. Por eso es que es tan complicado a veces, ellos van al pormenor del uso de cada palabra, de cómo significa lugar, tiempo, dignidad, todo lo que conlleva esa primera palabra, ese primer... y cómo esto no era en otros llamamientos, sino que ciertamente esa palabra está para el cuerpo. Y así vamos descubriendo ciertamente cuál es el supremo llamamiento al que hemos sido llamados. Vale, Juan, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, que siempre es muy jugoso, lleno de mucha sabiduría de Dios para todos, para el crecimiento de este cuerpo de Cristo y la comunión de nosotros los hermanos. No sé, Amparito, si tienes más algo que exponer o alguien más tiene algo que aportar. No, Sarita, no, señora. Ok. Bueno, muchas gracias. Nunci, ¿tú quisieras cerrar con una oración, porfa? ¿Me escuchan? Sí, señora, sí te escuchamos. Bueno, Padre Dios, en esta bella noche queremos agradecerte inmensamente por tu bella palabra, por este mensaje que nos has dejado hoy, Padre, porque tú siempre tienes algo nuevo, algo que nos reafirmas cada día para estar más asidos a tu bella palabra, para seguirla escuchando, indagando, escudriñando. Te doy gracias, Padre, por la vida de aquellas personas que dedican su vida a dejar tu bella palabra en alto, a escudriñarla, a buscarla, a indagarla, a llevarla a otras personas que estamos deseosos de amarte, glorificarte y decirte, Padre, que te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Dios, por esta noche, gracias, Dios, por lo que hemos escuchado, porque cada martes, cada reunión es un nuevo despertar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder ir formando ese Cristo en cada uno de nosotros. Por todas las bendiciones que tú nos das, Padre, porque aunque hay cosas que de pronto salen de nuestra mente, pero están ahí, y es maravilloso saber que tú tienes bendiciones espirituales, que tienes premios según cada uno haga tu palabra carne en este mundo, viva en este mundo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones, por todo el amor, por toda la gracia y la misericordia. Te encomiendo nuestras vidas, te encomiendo nuestras familias terrenales, Padre, por cualquier necesidad que haya, de salud, de trabajo, de cualquier índole, Padre. Por un resto de semana lleno de ti, pues te lo elevo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. ¿Nos reunimos el jueves o no? Yo voy a tener dificultad en este jueves, es muy probable que vaya a España, pero todavía no lo sé. O sea, si os reunís, yo voy a verlo, y si estáis reunidos me junto con vosotros. Bueno, pues estaría disponible el jueves. No sé, Amparito o el resto de personas podrían estar. Pues los que puedan, ¿no? Sí. Sí, este jueves sí. Sí, sería chévere. ¿Pero han seguido reuniéndose o no? Porque yo hace rato no veo convocatoria de los jueves. Hasta ahora volvemos, citas. Ah, ya. Listo. Yo creo que podemos hablar del nacimiento del Señor Jesucristo. Mañana 11 de septiembre. Sería genial que
Eso sería lindo. Aquí estamos adelantados, hoy ya es 11 de septiembre. Hoy ya son 11. Feliz cumple. Dios en Cristo en ustedes. Bueno, chévere. Sí, esa sería una gran idea. Sería genial. Entonces, nada, yo creo que sí, Liliana, nos reunimos el jueves, entonces si quiere usted inicia la reunión el jueves. Sandra. Sí, lo que pasa es que como yo tengo, bueno, sí, yo la puedo iniciar y ya después otra persona la graba, porque a veces tengo Yo la problemas. grabo. Bueno, listo, jueves entonces nos vemos a las Entonces, 6. un gran abrazo para todos, feliz noche, nos vemos el jueves. Igualmente. Bueno, Muchas gracias. Buenas ¿Es a las noches. 6? gran ¿Es a las noche. 6? Gracias. A Señora, las 6. A las A 6, las sí. esa sí es una hora antes, a las 6. Vale, un abracito para todos. Feliz Gracias, Juan. Chao. Buenas Gracias. Adiós, Karina. buenas noches. Gracias a Buenas vosotros. para